¿Su función cuál era? Entrenador de lucha olímpica de alta competencia. Dentro de la delegación o de las personas que se mandan de Cuba a Venezuela, precisamente a los entrenamientos, ¿existen personas que los están vigilando a ustedes? Bueno, eso nosotros lo suponemos, porque es el comentario de todos. Generalmente en ningún grupo tú vas con alguien de tu provincia. Generalmente va uno de Villa Clara, uno de Camagüey, uno de Pinal del Río. O sea que cuando tú llegas a un lugar y te establecen los entrenadores, tú no conoces a nadie de los que van contigo. Y se supone que dentro de ese grupo siempre hay alguien que esté pendiente a lo que tú dices o como tú hablas. Nosotros, la función fundamental para lo que nosotros vamos a Venezuela es a enseñar nuestro deporte. En este caso, en el mío, el deporte de la lucha en Venezuela era poco conocido. Y nosotros tuvimos éxito de entrada a Venezuela porque, bueno, ese deporte se fue volviendo popular. Pero, en realidad, sí hablamos porque en el mismo roce con nuestros alumnos, ellos nos preguntan mucho sobre la realidad cubana. Y nosotros claramente lo decimos. ¿La verdadera realidad o hay que disfrazar esa realidad? Bueno, a veces en ocasiones tenemos que disfrazar esa realidad, no por lo que nos dicen, porque pero, bueno, nos da un poco que pena, ¿no? Decir en realidad lo que pasa, como tal. ¿Solamente hacen ustedes trabajo de deportes o hay trabajos de inteligencia? Como tal, cuando nosotros somos seleccionados en Cuba para ir a cumplir la misión en Venezuela o en cualquier otro país, son entrenadores verdaderos, ahí no hay falsos entrenadores, como tal. Hay entrenadores, cada cual específicos de su deporte, porque bueno, en mi caso yo conozco todos los entrenadores, o la mayoría de los entrenadores que de alta competencia están en Venezuela, y todos son en realidad lo que son. No hay falsos entrenadores dentro de ellos. Falso, pero él dice que no hacía más nada que entrenar. Pero él tiene razón, todos ellos son entrenadores. Sí, pero Venezuela, él dice que no hacía más nada. No, bueno, ellos tienen la misión, él sabe, como dijo, que si a él se le preguntan sobre la realidad cubana, él tiene, como el resto de los entrenadores, como el resto de los médicos, ellos reciben una preparación. Yo no sé en el caso de los entrenadores si él fue a esa preparación de 45 días en La Habana, que se da antes de que tú vayas para Venezuela. ¿Qué se hace ahí? Ahí se te refrescan las cosas de la filosofía marxista, la historia del movimiento obrero cubano. Importante. Claro, el movimiento obrero latinoamericano y todas de la vida y obra del Che Guevara en América Latina. Es decir, todas esas cosas se dan. Yo no sé si él fue. Pero él habla de que ellos rumoran de que hay personas. Yo no sé en qué etapa él fue. Todos las brigadas de entrenadores cubanos tienen un PC, un personal de confianza que está dentro del grupo, que tú trabajas para mí dentro de este grupo de entrenadores, que hay 30 entrenadores en Barinas, tú eres el hombre que se encarga de decirme a mí qué anda mal dentro del grupo de entrenadores. Tú eres entrenador de boxeo, pero tú también eres agente de la inteligencia o colaborador de la inteligencia. Okay. El grupo pero de inteligencia... inteligencia... Pero él lo negó, él dice que no era la inteligencia, que no, al contrario, ellos... dice que le preguntaban la realidad cubana y él la decía. No, lo que pasa es que eso es clandestino. Pero eso él no puede decir, en definitiva, él no le puede decir a ningún venezolano, este es de la inteligencia, este es adoctrinador político. No, pero ahora, que iban a otra cosa, ellos van al marxismo. En el caso de los entrenadores, ellos van... Recuerda que los entrenadores entrenan casi siempre en un gimnasio, en un ring de boxeo, un terreno de pelota. Ahí tú no puedes poner una mesa con panfletos sobre la revolución, periodicograma y eso. Ya te expliqué que los médicos tienen en su consulta estas son cosas. Médicos, son entrenadores, pero ¿qué más hacen, digo? Bueno, hacen de todo, en el sentido de que solamente al decir que gracias a la revolución yo soy entrenador, va llevando hasta cierta manera, le va comprometiendo a esos atletas, porque al final... Vamos a decirlo de una manera u otra, las democracias en América Latina han fallado porque los partidos políticos fallaron completamente con esas poblaciones. Entonces, cuando llega un tipo de gobierno populista como este, que le da cosas a la población, a la gente más pobre, la gente empieza a querer. Mira. Entonces, llega alguien como Cuba, llegan médicos que le dan cosas gratuitas, llegan entrenadores, por favor. ¿Quién va a hablar más de Cuba? Los brigadistas cubanos. Un momentico, los médicos han dicho aquí que además los que salieron
que estaban en Venezuela, cubanos, que además de hacer sus labores como médicos, tenían que decirle vote por Chávez. Mira, los brigadistas En Cuba no cubanos. hay nadie que tenga un puesto cercano a un extranjero o un puesto de importancia que no tenga que informar para la seguridad del Estado, seas espía o seas de la inteligencia o no. Porque yo, por ejemplo, tenía una amiga que era la traductora del embajador de Irak, en la embajada de Irak por muchos años en La Habana, y a ella la citaban en el parque el parque de Colin, ¿cómo se llama? El Almendares, y entonces tenía su reunión semanal con el tipo de la seguridad para que ella le dijera qué pasó en la embajada, qué dijo el embajador, quién lo visitó, o sea, la obligaban a informar, y ella no era de la seguridad, pero es así. Ok, a ver, Luis, dime. Durante los 80 y los 90, esto es una realidad. Durante los 80 y los 90 yo estuve viajando al extranjero en Cuba como músico. Y se acercó un oficial de la seguridad de Estado, me dijo que me iba a contratar, no, ¿cómo se dice? A reclutar. A reclutar, que yo iba a ser el agente Homero. Para que sepan, estoy hablando de una realidad, que yo iba a ser el agente Iba a Homero. escribir la Ilíada y la Y que Odisea. yo, cuando llegara a Finlandia, Suecia, qué sé yo, que yo me fijara en lo que hacían mis compañeros de trabajo, si había alguna actitud, qué sé yo, qué sé cuándo. Y le dije, mira, yo no estoy en condiciones de hacer eso. Me persuadió, me chantajeó, me ofendió. Sí, me llevó a un punto psicológico que le tuve que decir que sí. Cuando viajé, que regresé y no hice nada, compré un paquete de Bruges que tiene aftershave, colonia y para echarse en la carita. Y con eso yo lo compré a él. Le dije, mira, te traje esto. Quiero decirte que yo soy un músico, que yo soy un guitarrista, que yo no tengo condiciones ni carisma para hacer lo que tú quieres. Déjame tranquilo. Y me dejó tranquilo porque lo compré con él. O sea, es una Pausa, asquerosidad. pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Eso fue una realidad.